Como curiosidad, en todos los lados vais a encontrar dragones. Y ahora os explico el porqué. Compañeros y compañeras, hoy estoy en un sitio, ¿para qué os voy a contar? El sitio es, macho, me va a coger algo, espectacular. Bienvenidos al Albaacín. Y fijaros la importancia que ha tenido siempre a lo largo de la historia, que Albaacín tiene hasta su propia catedral. Y aparte de su arquitectura, un elemento también muy característico de Albaacín son los forjados de sus ventanas. Como curiosidad, en todos los lados vais a encontrar dragones. Llegar al Albaacín tenéis una amplia zona de aparcamiento que está especialmente indicada para los visitantes. Es aquí donde tenéis que dejar el coche, ya que el acceso a la población es de tráfico restringido y, como podéis observar, no es una zona habilitada para pernoctar con una autocaravana. Desde aquí ya, desde este aparcamiento público gratuito, nos dirigimos a realizar nuestra visita al Albaacín. Eso sí, hay que subir cuestecitas, ¿eh? Pasear por Albaacín es una auténtica delicia. Sus calles y su arquitectura nos van a sorprender a cada paso. No en vano me encuentro en uno de los principales destinos turísticos de Aragón y que se encuentra catalogado dentro de los pueblos más bonitos de España. Posee la medalla de oro al mérito de las bellas artes y está propuesto por la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Detallitos que me estoy dando cuenta, no se ve ni un cable por las fachadas, va todo escondido. No es aquello de que vas a visitar un sitio y ves, ¡hala! Y venga cables, y cables de teléfono, y cables de antena, y cables de no sé qué. Aquí, si os fijáis bien, en ninguna fachada vais a ver prácticamente ningún cable. Que es pues de los que no tienen otra cosa que hacer en su vida y se dedican pues a pintarrajear por ahí. Pero quitando de eso, está todo perfecto. Hasta los logotipos de los bancos no tienen sus colores. Está el nombre y el logotipo hecho con forja, respetando al máximo la imagen de la población. Y aquí tenemos la típica imagen de Albaacín. Cualquier libro que veáis, cualquier postal, publicación, folleto, página web, etcétera, 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 seguro que vais a ver esta imagen. Esa es la casa de Julianeta. Lo que más llama la atención de esta casa, aparte de su construcción, es esa ventanita. Fijaros bien, esto es la entrada a la ciudad y la dueña de esa casa tenía esa ventanita para cotillear. ¡Trasca! La abuela del visillo. Desde ahí no se le escapaba nada. ¿Veis? En la mayoría de puertas os vais a encontrar el característico picaporte que os estoy comentando. Vais a ir viendo que está en todas las casas. Y ahora os explico el porqué. Y estamos llegando a lo que fue el antiguo palacio episcopal. Y si os fijáis,
También sus picaportes tienen la forma de un dragón. Y aquí viene la historia que os quería contar. Fue el obispo el primero que puso estos picaportes en forma de dragón en su puerta, pues simplemente como elemento decorativo. Y claro, como la gente más pudiente de aquí de Albarracín quería no ser menos que el obispo, pues yo también me pongo picaporte. Si el obispo lo tiene, yo también. Y quizá esta que tenemos aquí sea una de las casas que más llame la atención en nuestra visita de Albarracín, porque podremos ver que todas las edificaciones son de piedra y de arcilla rojiza, y esta, sin embargo, esta casa está pintada de un azul así muy chillón y muy llamativo. El motivo de que esté pintada de azul es porque existe la creencia que el color azul repele lo que son las enfermedades, virus, etcétera, etcétera, etcétera. Esta calle por la que estamos subiendo era el acceso principal a Albarracín, a la Plaza Mayor que se encuentra allí. Por aquí pasaba todo el mundo. Por eso la fachada de esta casa está pintada toda de azul, para protegerse de todas las enfermedades que posiblemente traían todo que accedía por la entrada principal de Albarracín. Una historia muy curiosa. Debido al espacio reducido en el que está construido Albarracín, está en una ladera de una montaña, y el espacio es muy reducido, las casas no podían ser muy anchas porque si no, no se dejaba sitio para poder transitar. Por lo tanto, por bajo las casas son estrechitas y conforme van ganando en altura, lo estáis viendo ahí arriba, os lo señalo, ¿veis? Las partes más altas se van ensanchando hacia la calle, por lo tanto bajo se gana espacio para poder transitar y arriba se gana espacio para la vivienda. También fijaros un detalle, esas casas, esas plantas que estáis viendo allí tan altas, pues por la otra parte están a pie de calle, ya que la calle de detrás está muchísimo más alta que esta. Pueden tener una vivienda grande y sin embargo no ocupar parte del terreno dedicado para el tránsito. En Albarracín, los colores de la primavera y el sol del verano te hacen disfrutar de la sombra y frescor que proporcionan sus estrechas calles. El otoño viste con sus mejores galas su entorno natural, y el frío invierno te invita a buscar el calor de la lumbre en algunos de sus hoteles, bares y restaurantes mientras disfrutas de la hospitalidad de sus gentes. Bueno, ¿qué compañeros? ¿Qué os ha parecido Albarracín? Guapo, ¿verdad? Pues ya sabéis, es uno de los lugares imprescindibles que hay que visitar, tanto por su patrimonio, por su historia y por sus paisajes. Y no os podéis perder también las pinturas rupestres, que os dejo aquí el enlace para que echéis un vistazo y podáis completar vuestra visita aquí a Albarracín. Así que venga, nos vemos por aquí. Hasta luego. Uy, espera, puedes seguirme también a través del Instagram y del Facebook. Suscríbete al canal aquí y apriétame la campanita. Bueno, y aprieta la campanita. Si te ha gustado, dale a me gusta y aquí abajo comenta lo que quieras. Venga, nos vemos a la semana que viene, compañeros y compañeras.